lateral se llama dorsal. Si no es este año, el año, perdón. No porque repitas, no me malentiendan, no porque más, sino porque en fisiología lo vas a llevar. ¿Ya? Por eso. Ya sé que están pensando. Ya, siguiente. Bien, entonces todo eso vamos a aprenderlo ahorita. ¿Ya? Yo sé que te ha costado, incluso no ha habido teóricas de este tema, ¿no? ¿Listo? Bien, vamos siempre teniendo en cuenta que esto es un grupo nuclear formado por varios núcleos, que pueden ser motores, pueden ser sensitivos, pueden ser de asociación o límbicos. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Vamos, siguiente. Bien, ahí está. Ahí está. Bien, empecemos por estos cuerpos geniculados medial y lateral. Dijimos que el lateral de luz, ¿listo? Entonces está relacionado con la vía óptica. El medial relacionado con la vía auditiva. Ahora, ¿por qué es lateral? Algo interesante que hoy día hacía una práctica con los estudiantes. El tracto óptico, mañana, yo sé que van a reconocer hasta que se cansen y demás, van a seguir primero al nervio óptico, quiasma óptico, y después viene el tracto óptico, que se va bordeando al pedúnculo cerebral. Se va bordeando para llegar al cuerpo geniculado lateral. Por eso va al lateral. ¿Listo? Está bien que te hayas aprendido por lateral de luz, medial de música. Es por eso que está en lateral. ¿Listo? Lateral. Bien, el medial está relacionado con la vía auditiva, ¿no? Ahora, en los tubérculos cuadrigéminos, que no es mi tema, pero que yo sé que sabe, existen los superiores y los inferiores, o también rostrales y caudales, ¿no? Los superiores están relacionados con la vía óptica, ¿listo? Y los inferiores, auditiva. Los superiores van a enviar un brazo al cuerpo geniculado lateral, y los inferiores al medial. ¿Y por qué creen que los inferiores están relacionados con la vía auditiva y no con la vía visual? ¿Por qué? Porque la vía auditiva viene ¿de dónde? De la cóclea. La cóclea lleva su nervio, ¿listo? Que se llama el nervio coclear, ¿a dónde? Al surco bulbo-protuberancial, o sea, ahí abajo. Estamos hablando del mesencéfalo, ¿no? ¿Listo? En la cara posterior del mesencéfalo están los tubérculos cuadrigéminos. Como viene de abajo, llega hacia más abajo también. ¿Listo? Otra forma de socorrerse. Vía auditiva, tubérculos cuadrigéminos inferiores, brazo inferior, cuerpos geniculados mediales. ¿Listo? Para los que están en chino, es porque no tienes la imagen del mesencéfalo en tu cabeza, ¿no? Esto tiene que ser así, ¿ya? No es la teórica, por si acaso. La teórica, escucha alguna pregunta, no hay nada. Ahorita yo pienso que la pregunta. Pero no, más va a entender. ¿Listo? Ahora, si está relacionado con la vía visual y auditiva, el núcleo posterior parecido es asociación visual y auditiva, ¿no? No hay donde perderse. Ahora, para facilitarlo, el grupo nuclear anterior y el medial están relacionados ¿con qué? Con el sistema límbico, el anterior y el medial. ¿Listo? Por eso las caritas, emociones. El grupo nuclear anterior con la memoria reciente, dice, ¿no? Por eso. ¿Listo? El medio dorsal, que está en el grupo nuclear medial, con la motivación. Una persona que está ganando motivación, ¿no? Motivación. ¿Listo? Algunos no, pues, ¿no? Ya. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora vámonos al núcleo, a los núcleos intralaminares. Núcleos intralaminares, que es distinto a decir lámina medular interna. La lámina medular interna es una sustancia blanca que está dividiendo el tálamo óptico, y los núcleos son los núcleos que están ahí, pero de los que más sobresale se llama centro medial. ¿Qué está relacionado con qué? ¿Con qué está relacionado? Con el dolor principalmente. ¿Listo? Al año se van a recordar, van a leerlo. La formación reticular, que percibe también todos los sentidos, hace llegar fibras a estos núcleos
intralaminares. ¿Listo? Bien. Ahora sí, vámonos aquí, al grupo nuclear lateral, que hemos dicho que es lo que van a preguntar sí o sí. ¿Listo? Por mí, olvídense de todo el resto, porque yo sé que tal vez no pregunten, pero esto es muy importante. ¿Listo? Primero vamos a hablar de los ventrales. Ventrales. Porque los dorsales, el dorsal lateral y el lateral posterior o dorsal posterior, que están enrosados, el DL y el LP, son núcleos de asociación. ¿Listo? Entonces, en los ventrales, como regla general, existen núcleos sensitivos, núcleos motores y núcleos de asociación. Asociación, que están dorsales, los ventrales, que son motores los anteriores, y sensitivos. Por eso la imagen acá. ¿De acuerdo? Entonces nos olvidamos de los lilas, de los dorsales, y hablamos de los ventrales. El ventral anterior, el ventral lateral, y aquí coloca incluso un ventral intermedio. ¿Listo? Están relacionados con la vía motora. ¿Listo? Motora, por eso hay un músculo ahí. ¿Listo? Hay una persona agarrando su globo, porque exactamente al grupo nuclear o ventral anterior llegan fibras del globo pálido. Por eso es eso. ¿Listo? Bien. En el ventral posterior, que está dividido en dos grupos, uno lateral y otro medial, ¿listo? Está relacionado con la vía sensitiva. Y esta imagen no pueden olvidarse hasta el año. O sea, de médicos les puedo seguir preguntando, tienen que saber. ¿Listo? El grupo nuclear ventral posteromedial recibe fibras, como es sensitivo, recibe fibras trigémino gustativas y acústicas, por si acaso, ¿no? Pero en su libro solamente están trigémino gustativos. Por eso aquí algunos libros crean este homúnculo sensitivo que está relacionado con estos dos grupos nucleares ventrales. ¿Listo? El ventral posteromedial y el ventral posterolateral. Bien, y el restante de la sensibilidad del cuello para abajo está llevado al núcleo ventral posterolateral. ¿Listo? Por ejemplo, el fascículo espinotalámico anterior, ¿dónde va a ir? Eila. Si descartamos el núcleo ventral posteromedial, que son trigémino gustativas, todas las demás van a llegar pues al núcleo ventral posterolateral. O sea, si para el examen no tienes tiempo, estas dos te vas a estudiar trigémino gustativas y ya está, núcleo ventral posteromedial. Y el restante llegará al lateral, porque son los únicos pinches que reciben sensibilidad. Porque estos son motores, los otros son límbicos, esto es asociativo, ¿no? Ese ejercicio tienen que hacerlo una vez leyendo varias veces, pues, ¿no? Ya. No es la primera, a las 5 de la mañana despierto, que mi cortisol está elevado, no, antes. ¿Listo? Pero yo sé que desde ahora no lo van a olvidar, ¿no? Te puedo preguntar, ¿listo? Los ventrales entonces están divididos en anteriores, posteriores y entre ellos laterales, ¿listo? El posterior se divide en dos, lateral, entonces se llama ventral póstero, lateral ventral póstero medial, ¿de acuerdo? Listo, puedo preguntar, ahora sí. Siguiente. Ahora sí, lo que decíamos, ¿no? El grupo nuclear ventral, el grupo nuclear anterior está relacionado con el sistema límbico y principalmente con el cíngulo. Digo con el giro singular, porque cíngulo es otra cosa, ¿no? Cíngulos son las fibras que están por dentro del giro. El giro es aquello que se puede ver por encima del cuerpo calloso, ¿no? Por encima del surco del cuerpo calloso. ¿De acuerdo? Y ven que el cíngulo está conformando el lóbulo límbico. ¿Cómo está conformado el lóbulo límbico? El giro del cíngulo, el istmo y el giro del hipocampo. Incluso el área septal algunos lo colocan. Por eso está en amarillo, ¿no? Límbico. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y por qué creen que se va un poquito ahí? ¿Por qué creen que se va justo ahí? Porque es el anterior, ¿no? Y el tálamo está acá, ¿no? Entonces le queda más cerca, pues no se puede meter con otras cosas. Y está anterior. ¿Listo? Al núcleo anterior están llegando las fibras mamilotalámicas, ¿no?
¿Y el mamilo talámico de dónde viene? ¿Dónde están los cuerpos mamilares? ¿Oh? Así como las mamas, adelante, fosa ortopeduncular. ¿Listo? Esas cositas no se olviden. ¿Listo? Siguiente. Bien, entonces, por lo menos esto tienen que recordarse todo el día. ¿Listo? Posterior de asociación visual y auditiva. Los ventrales, que son motores y sensitivos, pero los posteriores son sensitivos. ¿Listo? Nada más, motores. Ya, siguiente. Bien, grupo nuclear anterior. ¿A dónde se dirige? ¿Tiene una función? Link. Siguiente, vamos a tardárselo. Ventral posteromedial. ¿Es esta o esta? La de trigémino gustativo. Trigémino gustativo. Siguiente. Ventral posterolateral. Del cuello para abajo. Sensitivo. Sensitivo. Posterolateral. Siguiente. El ventral anterior y lateral. Motores. Motora. ¿Listo? Estamos hablando del grupo nuclear lateral. Siguiente. El pulvinar. Asociación de esas dos cosas que están por debajo de esa misma, que se llama metatálamo, ¿no? Asociación visual y auditiva. Siguiente. Geniculado medial y lateral. Eso por cultura general, ¿sabes? ¿No? Geniculado medial. ¿Qué función? Audición. Sí, eso ya. No. Acústica. El lateral, óptica. Siguiente. ¿Listo? Los intralaminares. El núcleo centromediano. Del dolor. Muy bien. Siguiente. Me hacen feliz cuando me responden, chicos, ¿no? Listo. Siguiente. Esto ya saben. Bien. Isigación. Estos son las arterias del tálamo óptico, ¿no? ¿Son ramas de quién? De la arteria cerebralmente. Muy bien, cerebralmente. Una cosita antes de eso. ¿Existen cuántas cerebrales? 3. Pueden decir 5 y 5. 3. La anterior, la media y la posterior. La anterior, ¿y siga dónde? La cara medial de los arterios cerebrales. La arteria cerebral media, la cara superior externa. Y la cerebral posterior, la cara inferior. Cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, estas arterias se llaman tálamo estriadas. ¿Por qué se llaman tálamo estriadas? Porque está yendo al tálamo y a los estriados, que se llaman el caudado y el putano, ¿no? Por eso se llaman tálamo estriados mediales y laterales. Se puede preguntar, se puede, yo creo. Sin embargo, por lo menos se puede preguntar la cerebral media, ¿no? Cerebral media. ¿Listo? Siguiente. El polígono de Willis es un pecado que no sepa. ¿Listo? Hipotálamo. Bien, con esto acabamos. No te vayas, amigo. Listo. Bien, hipotálamo. Entonces, el hipotálamo no es que está por debajo del tálamo, sino que está por debajo y por delante, ¿no? El hipotálamo es un centro que tiene varios núcleos, también es un centro de varios núcleos, que en anatomía nos mencionan unos cuantos, pero en fisiología solamente se los llama anteriores, laterales, posteriores, no hay mucho que contar. ¿Listo? Siguiente. Entonces, esta imagen tiene que tener el hipotálamo, que está por debajo y por delante del tálamo, y está por encima. ¿Creen que me vaya bien? Ya. Entonces, el hipotálamo, ¿no? Está conectado con el infundíbulo de la hipófisis. Bien. Siguiente. Ya. Esta imagen tienen que tener un corte frontal, ¿no? El tercer ventrículo, que es sagital y medio, y estas estructuras que están en colores son núcleos hipotalámicos. Y lo mismo vamos a continuar. Lo que está más pegado hacia la base del cerebro serán los núcleos ventrales, los que están alejados de este núcleo serán los amarillos, por ejemplo, los dorsales, los que están a los costados del acueducto
arqueados, hay unos núcleos arqueados. ¿Listo? Ya, siguiente. Esa es la lógica, ¿no? Bien, entonces, los núcleos del hipotálamo están divididos en tres grupos, ¿no? ¿Cuáles serán? Muy bien, tres. Anterior, medio del tuber, anterior, todo esto, medio del tuber, y los posteriores o mamilares. ¿Listo? Los anteriores, ¿qué es lo que nos sirve de referencia para nombrarlo? El quiasma óptico. Una cosita, el quiasma óptico es una estructura cuadrilátera, por debajo se relaciona con la glándula hipófisis. Los tumores de hipófisis crecen y presionan este quiasma óptico, ocasionando hemianopsia bitemporal o heterónimo polinomio. Bitemporal. ¿Por qué bitemporal? Exacto, ¿no? Sí, ¿por qué bitemporal? Porque las retinas nasales se están entrecruzando, ¿no? Por eso es la razón. ¿Listo? Recuérdenlos. A mí me salvó en fisiología, por eso es que lo recuerdo, ¿no? Si no, también lo hubiera olvidado. ¿Listo? Por encima del quiasma óptico tenemos el primer núcleo en verde, el núcleo supraquiasmático. Por más encima de eso tenemos el área preóptica, pero tenemos no está el preóptico acá, ¿no? Bueno, acá lo llama área preóptica, pero en su libro dice el núcleo preóptico, que está relacionado con ¿qué? Regulación de la temperatura. Preóptico. Regulación de la temperatura. Preóptico. Temperatura. ¿Viste? Temperatura, por si acaso, ¿no? Temperatura. Vamos a hablar de cada uno en un momento. En el grupo medio tenemos el paraventricular, y se llama paraventricular porque está a los costados del tercer ventrículo. Después tenemos el supraóptico y paraventricular. Esos dos núcleos no pueden olvidarse, ¿no? Mi amigo, ya hace 7, 8 años, me decía, ¿cómo te recuerdas de la oxitocina? ¿Qué es la oxitocina? Hormona, ya. Es una hormona, ¿no? Interesante. Una neurona produciendo una hormona, ¿no? Ya. Entonces, la oxitocina se secreta ¿dónde? ¿Se sintetiza dónde? En el núcleo Paraventricular. Para de excitar, decía mi amigo, ¿no? No es que seamos gays, sino que va a recordarse, para de excitar. Para de paraventricular y excitar de oxitocina. ¿Listo? No es que tengan que ver con la excitación, no. La oxitocina sirve para la contracción del útero, ¿listo? Y para la eyección de las glándulas mamarias, ¿no? Quien te hace producir la leche se llama prolactina, ¿no? Pro mujer, a favor de la mujer. Y seguro han escuchado ese ejemplo, ¿no? Progesterona. Feminista. Bueno, progestacional, entonces, para la gestación. Ya me recuerdo esas clases. Ya. Entonces, paraventricular y el supraóptico tienen que recordar. ¿El supraóptico qué es lo que sintetiza? Antidiurético o ADH, también llamado vasopresina. ¿Listo? Para no confundirse. ¿Qué más? El núcleo preóptico para el control de la temperatura. ¿Listo? Se han hecho estudios, por si acaso. ¿Qué es lo que hace el núcleo preóptico? Se conecta con el hipotálamo. Se conecta con los núcleos frontales. Y en ese momento tú piensas, hace frío, me pondré nomás un chamarra. Respuesta conductual, ¿no? O bien, si no tienes eso, ¿qué es lo que haces? Piloerección, se conecta con el simpático para la piloerección. ¿Qué más? El tremor. No tengo. O bien hace trabajar tu cuerpo más rápido. ¿Listo? Bien. Una cosita, lo que está en amarillo, por si acaso, significa que se sintetiza en los núcleos, pero se transporta por los tractos. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Hasta la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Listo? O sea, allá se sintetiza, se transporta acá y aquí atrás se libera, aquí abajo. ¿Listo? A diferencia de los demás, que se sintetiza y se suelta ahí mismo. Siguiente, el núcleo mamilar que ya lo conocen. Y ya estamos acabando. ¿Listo? Cara inferior de los hemisferios cerebrales, ¿qué es lo que vamos a ver?
¿Listo? Se hizo el formato. Solamente era para recordarles que acá está el hipotálamo, ¿no? Estos son los pedúnculos cerebrales, fosa octopeduncular, porque son los tractos ópticos, por eso se llama octopeduncular, todo ese espacio, los cuerpos mamilares, el infundíbulo y el túber que estaría conectando con la hipófisis, ¿no? Nada más. Esto se puede ver en el cadáver y todo, ¿no? Se puede amarrarse con todo. Siguiente. Su grupo, claro. Listo. Esta imagen tiene que tener. ¿Listo? Hay cortes igual en los libros, 3 cortes principalmente, ¿no? Por el núcleo, por la parte anterior, medio y posterior. Juliana. Siguiente. ¿Qué hiciste? Ya. A ver, ¿continuamos con vías especiales o no? Hasta ahí es. ¿Vías especiales continuamos o lo dejamos así? A ver, esta es pregunta de examen, ¿no? Es pregunta de examen. ¿Por qué no dije eso antes? Bien. Las vías especiales conllevan los pares terminales 1, 2 y 8, ¿no? Principalmente, no solo eso. El 1, 2, 8 tiene una característica que tienen neuronas bipolares, ¿no? Bipolares. En la clasificación, en la primera clase de generalidades, existen Golgi 1, Golgi 2, bipolares, unipolares, pseudopolares. ¿Listo? Bien. En una comparación hecha de estas vías especiales, la única que tiene 4 neuronas es la vía vestibular. Las demás tienen 3 y la única que tiene 2 es la olfatoria. Yo sé que conocen dónde están estas células. Con esto pueden responder un examen que les vaya bien, ¿no? Es fácil. Bien, continuaremos. Siguiente. La vía olfatoria es la más antigua que solamente tiene ¿cuántas neuronas? 2 nomás. Es la única que tiene 2. La única que tiene 4, ¿cuál es? La vía vestibular. Y las otras tienen 3. Ya está. ¿Listo? El 1, 2, 8 son, ¿no? El 8 tiene vestibular y coclear y la gustativa no está. La vía olfatoria, la primera neurona empieza en dónde? Células olfatorias. ¿Listo? Esta es la lámina lacrimosa, la mucosa olfatoria, no la mucosa nasal, porque la mucosa nasal es la que te hace producir moco. Esta es la que siente los olores, son quimiorreceptores. Siguiente. Son captadas ¿a quién? ¿A qué? Células. Las células mitrales y enterales. ¿Listo? Entonces, esas 2 neuronas son de la vía olfatoria. Siguiente. Ya. ¿Dónde van a llegar estas? Llegan primero al bulbo, no al tracto olfatorio. Al bulbo olfatorio, continúan como tracto olfatorio y se bifurcan como estrías olfatorias, medial y lateral. Entre ellas está la sustancia perforada anterior, izquierda y derecha. Una estría medular interna, una estría medular externa. Estas conectan con el cuerpo amigdalino y con el área, los laterales o los mediales, con el área septal. ¿Qué es el área septal? También se puede amasar el área septal. Es aquel giro que está por delante y por debajo principalmente del pico del cuerpo calloso, el área septal. Si les pinchan ahí, área septal. ¿Listo? Área septal. Bien, seguimos. La corteza entorsinal, que es el área 28, tiene que ver igual con la olfacción. Siguiente. Ya. Vía visual. ¿Cuántas neuronas tiene? 3. 3. Bien. Vamos, siguiente. Listo. Empezamos con las retinas, ¿no? Primero vamos a hablar de la retina, que es la parte sensorial del sentido de la vista. Existen principalmente 2 retinas, ¿no? Retina nasal y retina temporal. Las retinas son la parte que ve los campos, ¿listo? Eso es muy importante. Mi retina temporal ve el campo nasal y mi retina nasal ve el campo temporal. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como espiar a una chica, o en mi caso, ¿no? Silencio. Yo me estoy.
A través de la pupila tengo que espiar, porque a través de la pupila ingresa la luz. La pupila, ¿qué es la pupila? Ese espacio del iris, ¿no? De luz. Entonces, si yo quiero ver el lado derecho, yo me dirijo y veo este lado, ¿no? Si yo quiero ver el lado izquierdo, que para mí sería el campo nasal, yo tengo que hacer esto para ver ese lado. ¿Listo? Por eso es cruzado. Por eso es cruzado. ¿De acuerdo? Y esa luz que al fondo está llegando, esa luz estimulada desde ahí hasta el fondo, ¿qué se llama? Esa mancha que está dejando aquí al fondo, mácula. Mácula. Eso es la mácula. Y como llega tanta luz, por eso es que, como llega luz todo el tiempo, ahí los conos dijeron, los conos, usted hablaba de la celda, ¿no? Che, viejos, vengan acá porque aquí hay luz, porque nosotros vemos la luz. Y se han reunido los conos ahí, ¿no? Por eso hay más conos en esa parte, en la mácula. Por eso. Y en el restante, bastones, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la lógica. Bien, aquí, ¿cómo cae? ¿Listo? La primera neurona, ¿qué células son las primeras neuronas? Bipolares. No son los conos y bastones, por si acaso. Por más que te parezcan bonitos y demás, no son. Yo sé que ya, mañana no se confunden. ¿Listo? Las segundas neuronas, ganglionares. Ambos están ¿en dónde? En la retina, ¿no? ¿La retina cuántas capas tiene? 10, muy bien, 10. ¿Listo? Bien, y esas células ganglionares tienen prolongaciones que forman, ¿qué cosa? El nervio óptico. El nervio óptico sale entonces como derecho-izquierdo, que contiene la retina nasal y la retina temporal, ¿no? Pero la retina nasal se entrecruza en el quiasma, por eso se llama quiasma, y quiasma significa entrecruzamiento. ¿Listo? Y continúa como tracto óptico. ¿Hacia dónde? Rodean el mesencéfalo, dijimos, para llegar a dónde? Al núcleo geniculado lateral, porque le queda más cerca, porque ya está lateralizado, pues entonces al lateral. A partir de eso salen radiaciones ópticas, y se llaman radiaciones porque se separan, por eso se llaman radiaciones, salen por el lugar retrolenticular, que es pregunta del examen igual, en cápsula entera, ¿no? Retrolenticular, radiaciones ópticas. ¿Por qué es retrolenticular? Porque está por detrás. ¿Dónde tiene que ir? Al lóbulo occipital, le queda más cerca ahí. Entonces, radiaciones ópticas. ¿A qué área se está llegando, mi estimado? No me ayuda. Mi estimado, ¿a qué núcleo está llegando? ¿A qué área? Sí. Dile que responda. Área 17. ¿17? ¿Por qué crees que es 17? Porque está relacionado con la. ¿En dónde está el área 17? En el córtex. Ya. Está paralelo a la cisura calcarina, por si acaso, ¿no? Ya. ¿Listo? Aquí está la cisura calcarina, ¿no? Bien. Otra cosita, si han puesto el detalle, si la retina nasal o temporal llega a las láminas 1, 4, 6, cuidado que entre en el examen, si es que han mencionado, ¿no? El examen es de las teóricas, no son de otras cosas. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas neuronas tenemos de la vía visual? 3. Células bipolares, células y Cuerpo. cuerpo geniculado lateral. Otra cosita importante, ¿no? El cuerpo es la estructura que se ve por fuera. El núcleo son las neuronas que se encuentran por dentro de ese cuerpo. ¿Se entiende? Por fuera, cuerpo geniculado lateral. Si está cortado la piecita y está por encima, núcleo geniculado lateral. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Sigue. Bien, eso es. ¿Listo? Ya. Siguiente. Las lesiones, esto apréndanselo. Las lesiones, ¿no? En cada segmento. Listo. Ya, siguiente. Núcleo vestibular. ¿Cuántos neuronas tiene aquí? 4. ¿Sí? 4. Muy bien, 4. Ya tú, yo sé que sabes también tú. ¿Listo? 4.
Yo digo mal llamado vestibular. ¿Por qué? ¿Qué es el vestíbulo? Es el espacio óseo. ¿Listo? El espacio óseo que está conteniendo el utrículo y el sáculo se llama vestíbulo. El espacio óseo se llama vestíbulo. ¿Listo? Porque vestíbulo significa entrada. ¿Entrada a qué cosa? A los conductos semicirculares del caracol por delante. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí en las ampollas, en las dilataciones, tenemos las crestas, ¿no? Crestas, que tienen este tipo de células. Y una cosita interesante, esto está representando la endolinfa, ¿no? Es el líquido que circula por los conductos semicirculares, que son 3, estimula esto y la información es llevada por el nervio, o primero por las prolongaciones de las neuronas vestibulares, ¿no? O de neuronas, o del ganglio vestibular. El ganglio es la formación. Lo que existe dentro de eso son neuronas que se están prolongando y están captando la señal y están trayendo y lo están enviando, ¿no? Ya, siguiente. Existen receptores cinéticos y estáticos, ¿no? Dinámicos o estáticos. ¿Listo? Por si acaso, utrículo y sáculo, ¿cuál de ellos recibe los conductos semicirculares? ¿El utrículo o el sáculo? El utrículo. No se equivoquen. Los conductos semicirculares son en forma de U, están acabando en otra U, que es el utrículo. ¿No? Porque sea U de forma de U, ¿no? Para recordar. El sáculo es otro. El utrículo tiene células que se llaman mácula, que es de forma horizontal, que está en el piso inferior. Y el sáculo, ambos tienen mácula por si acaso. Ambos tienen mácula. Las crestas están en las ampollas, ¿no? Están en las ampollas. ¿Listo? Las máculas están en el utrículo y en el sáculo. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Esta es la vía anterior, vestibular. Primera neurona, ganglio de escala. Segunda neurona, núcleos vestibulares. ¿Cuántos existen? 4, superior, inferior, medial y lateral, ¿no? Bien, después se prolonga ¿a dónde? A la corteza del lóbulo nodular. Pregunta de examen clásico, ¿no? El cerebelo tiene 3 lóbulos. Bueno, 3, lóbulo nodular, vestibular, ¿listo? Lóbulo anterior, tono muscular, y lóbulo posterior, movimientos finos. Equilibrio, lóbulo nodular, ¿listo? Eso es clásico, no pueden no saber eso. Listo, después, ¿dónde viene? ¿Dónde va? Dentro del cerebelo existen núcleos también, que no se llaman de la base, ¿no? Pero hay núcleos. ¿Qué núcleo se va? El núcleo del techo fastigio. ¿Listo? Del techo o fastigial. Los núcleos también tienen relación con sus funciones, ¿no? Del techo fastigial, equilibrio, dentado, movimientos finos, y globoso y emboliforme, tono muscular. Siguiente. Entonces, esas vías. ¿De acuerdo? Ya, siguiente. Coclear. La vía coclear tiene ¿cuántas neuronas? 3. El coclear y el óptico se parecen porque ambos llegan a los cuerpos peliculados lateral y medial. Por eso se parecen. ¿Ya? Bien, entonces el estímulo en ondas viene por el conducto auditivo externo, golpea el tambor o tímpano y los huesecillos se movilizan para bombear ¿qué cosa? La base del estribo. La base del estribo moviliza agua que se llama ¿qué cosa? Perilinfa, y eso hace mover la membrana basilar y se capta esa información ¿a dónde? Al ganglio coclear. Siguiente, ya me están haciendo el hambre a mí también. ¿Listo? Entonces todo esto está pasando acá. Siguiente, ya nos vamos. Vía coclear. Eso dijo hace ¿Qué tubérculo cuadrigémino está relacionado? ¿Tú también?
generalidades, uno es eso. Listo. Ganglio coclear, ¿a dónde está ingresando el nervio coclear? Surco bulbo protuberancial. ¿Dónde estaban los núcleos cocleares? ¿Dónde están los núcleos cocleares? Coclear anterior y posterior, nomás hay por si acaso, diferencia del vestibular superior y inferior, al lateral principalmente, ¿no? Esto es pregunta de examen, incluso del examen, ¿no? Del examen de mañana. Vienen de mañana, que vamos a dar con el grupo. Silencio. Entrecruzan, el entrecruzamiento de las fibras se llama estría acústica y cuerpo trapezoide. Cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide es formación de fibras provenientes de los núcleos cocleares, a diferencia del núcleo trapezoide. ¿Listo? Estos, ya en el otro lado, después de decruzar, forman el lemnisco lateral. El lemnisco lateral es auditivo. El lemnisco medial es sensitivo. Y el lemnisco trigeminal, sensitivo también, pero de la cara y de las meninges, ¿no? Por supuesto, meninges. Ya. Y esos llegan al núcleo del lemnisco lateral, esos suben hasta el colículo inferior y llegan al núcleo geniculado medial o de música. Y se van por las radiaciones acústicas. ¿Por qué lugar de la cápsula interna? Por la región sublenticular. Tiene que irse al temporal, pues, ¿no? Entonces por debajo. Mientras que la vía visual que tiene que ir atrás al occipital, retrolenticular. Esa es la lógica. ¿De acuerdo? Ya. Siguiente. ¿Listo? Eso es. Siguiente. Gusto. Gusto es muy fácil, ¿no? Bueno, todos saben. ¿Qué parcial lleva el gusto? 7, 9, 10. ¿No? 7, 9, 10 van a llevar el gusto. El 7 por la B o por la B igual, adelante. La B igual 9 y por detrás el 10. Van a llegar a los ganglios donde van a estar las primeras neuronas. El 7 tiene el ganglio geniculado, el 9, ganglio inferior 9 y 10 por supuesto, ¿no? Ganglio tetroso, ¿listo? El 10, ganglio flexígoro, ¿listo? Luego ingresa al núcleo del tracto solitario o al haz solitario, pero en su porción cefálica, que se llama núcleo gustativo, y después se proyecta al tálamo, al núcleo ventral postero, me hacen feliz, postero medial, porque el postero lateral es del cuello para abajo, pero es sensitivo. El postero medial es ¿Sí, no? trigémino gustativa. ¿Listo? Ya. Y después se proyectan ¿a dónde? Al área 43. ¿Dónde se encuentra ese área? En los pérculos. Están en medio, 2, 3, 1, 2, ahí abajo. Duda, pregunta hasta aquí. De mi existencia, doctor. No puedo resignar.